Desde ahora y hasta las 20. Es momento de Animate. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y sobre todo, para dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo Gamba. Buenas tardes, Claudio. Aldo Gamba te saluda. Hola, buenas tardes. Gracias por comunicarse. Gracias a vos, Claudio. La verdad que es un placer escucharte. Lo anunciábamos recién la semana pasada, el martes pasado, estuvimos charlando con una referente de un grupo de madres que tomó este protagonismo de encabezar una lucha que tiene que ver con promover una ley para que el etiquetado de determinados productos, no solamente digamos productos lácteos, muchos productos, puedan discriminar si tienen o no lo que es proteína de la leche de vaca. Para adentrarnos desde el punto de vista científico y médico, queríamos que vos me dijeras primero, ¿qué es APLB? Bueno, APLB es las siglas de alergia a la proteína de la leche de vaca. Cuando hablamos de alergia a la leche de vaca, nos estamos refiriendo no solamente a una enfermedad, sino varias enfermedades en las cuales el sistema inmunológico va a actuar contra la proteína de la leche. Cuando uno tiene una alergia, tiene una enfermedad que genera inflamación, porque el sistema inmunológico que nos tiene que defender ataca cosas que no nos hacen mal. Y eso genera inflamación. Por ejemplo, el asma es una enfermedad alérgica, la rinitis alérgica también es otra de este tipo de enfermedades, pero cuando el organismo reconoce a una proteína o de un alimento como algo extraño y genera una reacción, se producen las alergias alimentarias. Entonces, uno de los alimentos que más frecuentemente produce alergia alimentaria es la leche de vaca. Eso se da más frecuentemente en chicos pequeños, en menores de un año, menores de 5 años, pero también pueden aparecer en menor frecuencia en chicos más grandes, en adolescentes y en adultos. Entonces, pues, ¿por qué digo que son varias enfermedades? Porque no son todas no son las mismas formas de presentación en todos los chicos. Hay chicos que tienen reacciones rápidas y potencialmente peligrosas, que son las alergias que uno conoce como que se pueden cerrar la garganta, pueden producir ronchas, y otras que dan reacciones más lentas, como por ejemplo la presencia de hilos de sangre en la caca. En el medio hay, digamos, una mezcla de cosas que pueden pasar. Déjame preguntarte algo, porque es muy importante lo que vos estás contando, sí, claro, y que la audiencia pueda empezar a discriminar un poco. ¿Hay categorías de alergia? Estas alergias alimentarias, que evidentemente son muchas alergias, no solamente lo que tiene que ver con APLB que estamos hablando. Hay determinadas categorías, vos recién decías esta que muchos conocemos, como por ejemplo la alergia al pescado, y guarda si comes pescado se te cierra la garganta. ¿Hay categorías? Bueno, dentro de estos grupos, que la gente y los grupos de los papás que tienen chicos con alergia a leche de vaca las discriminan en mediada o no mediada. Mediada significa que se producen por medio de un anticuerpo que es la inmunoglobulina E, que son estas reacciones rápidas que te dan el riesgo de tener reacciones severas y potencialmente graves, que se llaman anafilaxias. Esas son las reacciones alérgicas, que se te cierra la garganta, se pierde el conocimiento, te hinchas, podés vomitar, te falta el aire. Esas reacciones son las mediadas por IgE, así se llaman. Y después tenés reacciones que son más lentas, que dan habitualmente síntomas gastrointestinales: diarrea crónica, vómitos, reflujo, hilos de sangre en la caca, que cuesta más determinar cuál es la causa, porque no hay una relación temporal tan exacta. Por eso cada una de estas es diferente, y cada una de estas tiene diferentes gravedades. Hay chicos que tienen síntomas con muy pequeñas cantidades y muy severos, y otros chicos que tienen síntomas con mayor cantidad de alimento y no son tan severos. No sé si se entendió eso. Perfecto. ¿Cómo se llega a un diagnóstico? Porque vos describiste recién, y lo charlamos también la semana pasada, los síntomas, ¿no? Como vómitos, reflujo, sangrado en la materia fecal. Estamos hablando de un niño que recién nacido, comentabas recién, desde que nace al año de vida. Imaginemos el cuadro, el panorama de un papá, de una mamá primerizos que no entienden nada, lo que ven es que su hijo está mal, llegan al pediatra. Nos comentaban también la semana pasada que no siempre es fácil de diagnosticar, no siempre los pediatras pueden rápidamente poder identificar a través de estos síntomas que tiene APLB. ¿Cuál es el diagnóstico, quizás, no sé si más sencillo, pero que más rápido nos puede orientar a que el chico tiene APLB y empezar a tratarlo rápidamente?
Bueno, uno tiene que tener en cuenta la edad del paciente, porque en chicos muy chiquitos las formas de presentación más típicas son estos hilitos o puntitos de sangre en la caca, que yo siempre, y acá quisiera hacer un punto, porque yo siempre le digo a los papás, si uno tuviera que elegir una alergia para su hijo, porque no le queda otra, una alergia alimentaria, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la que se cura más rápido, la que menos riesgos tiene? Esta de la presencia de hilitos de sangre en la caca. En general, los chicos crecen bien, no tienen riesgos de reacciones graves, en la mayoría de los casos andan muy bien y se curan al año. El resto, las que producen reacciones inmediatas, que aparecen en chicos un poquito más grandes, después de los 6 meses de vida, ese tipo de reacciones son un poco más complejas, no dan problemas del sangrado, porque el sangrado asusta mucho a los papás y los angustia, y los médicos tenemos que acompañarlos, y ahí decimos, bueno, la causa más frecuente es la leche de vaca, sacamos la leche de la dieta, el bebé mejora, y después le volvemos a dar la leche, porque sabemos que no hay riesgos de reacciones severas, y así hacemos el diagnóstico. En cambio, cuando los síntomas son inmediatos, aparecen ronchas, aparecen dificultad respiratoria, nosotros sacamos también la leche, en el caso de sospechemos este alimento puede ser más frecuente, hacemos test de alergia buscando los anticuerpos IgE, que son test cutáneos, muy simples de hacer, o pedimos un análisis de sangre para buscar estos anticuerpos IgE, y cuando dan positivos y los síntomas son claros, decimos, bueno, este es el diagnóstico, y los dejamos a los chicos en dieta, con controles nutricionales, porque sacar la leche de la dieta es muy complejo desde el punto de vista nutricional y de calidad de vida también de la familia, y en algún momento definimos, porque los test son negativos y los chicos están muy bien, se curan alrededor de los 4 o 5 años, le damos el alimento dentro del hospital. Entonces hay dos formas de diagnosticar: la historia clínica, viendo el tipo de síntomas, haciendo dieta y haciendo lo que se llama la provocación, volviendo a dar el alimento para confirmar los síntomas, o si son reacciones mediadas por inmunoglobulina E a través de no solo de la dieta, sino también de los test de alergia. Claro, yo te escucho a vos, Claudio, y es este complemento justamente que queríamos, ¿no?, brindarle a la audiencia. Hablábamos la semana pasada con la mamá, que quien vivía todos estos eventos, y por supuesto del lado de un padre y una madre, como vos decías, es tu hijo. O sea, tener que ver que el chico se descompensa, que tiene sangrados en la materia fecal, que tiene vómitos recurrentes y muy fuertes, chicos que terminan, digamos, no teniendo la talla que debieran tener porque no se alimentan de manera correcta, y eso sí es importante, sí es grave y afecta al crecimiento. Claro. Y una mirada tuya desde el punto de vista de médico especialista en decir, si tenés que elegir una alergia, elegí esta, si no te queda otra, porque probablemente al año de vida se cura. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos? Vos recién hablabas lo que nosotros conocimos la semana pasada como dieta de exclusión, que tiene que ver quitar, digamos, lo que es la proteína de leche de vaca en la leche materna. Eso abarca a la mamá, eso abarca a la familia. Nos contaban también que no solamente es la leche, hay productos que tienen también esta proteína, que también hay que excluirlo. Y después teníamos leches de fórmula, esas que se venden bajo receta, hoy cubiertas por la ley. Pero rápidamente, si vos tendrías que dar una mirada, digamos, ¿cuál es el tratamiento, digamos, para que el chiquito al tiempo de detectarlo pueda estabilizarse? Bueno, lo primero que hay que hacer es sacar el alimento sospechoso de la dieta. Ese es el tratamiento más importante, porque cuando vos sacas el alimento, los pacientes empiezan a mejorar. No mejoran inmediatamente si son síntomas gastrointestinales como estas proctitis o el sangrado, ¿no? Se llama proctitis, ese es el nombre que está describiendo la inflamación de la parte inferior del intestino. Entonces vos sacás el alimento y esperás 15, 20 días, hasta un mes, pero los chiquitos van mejorando paulatinamente hasta que se normalizan los síntomas. Entonces esa es la primer o más importante forma de tratamiento. Y acá también quiero aclarar una cosa: hay una ley de etiquetados de alergenos, existe desde hace algunos años, que ha facilitado mucho la lectura de las etiquetas, porque si uno busca en la parte de atrás, la etiqueta dice tiene, por ejemplo, leche, huevo, trigo, soja, mariscos, pescados, que son los 8 grandes alimentos. Creo yo que esta nueva ley que quieren los papás tiene que ver con colocar una especie de dibujito que diga, que sea más fácil la lectura. Correcto, ¿no? De marca, como los celíacos. ¿Sabes por qué, Claudio? Porque
La escuchábamos la semana pasada a esta mamá y nos poníamos en la piel de ella. Al principio la rutina era estar 3-4 horas en un supermercado intentando interpretar. Leyendo. Exactamente. Claro. Interpretando las etiquetas, el rotulado. En el medio de todo esto, como hablábamos antes, tenés a tu hijo recién nacido en una situación donde quizás el pediatra no le encuentra la vuelta y vos ves que chiquito está mal, después sí, y empezás a ver esto sí, esto no. Empezás a entrar en un mundo como el de los celíacos y muchas enfermedades más, que pensás que solamente es la leche, resulta que también nos contaban, no son solamente la leche, tenés contaminación cruzada, hay un montón de cuestiones. Entonces, es como vos decís, hay una ley, esa ley está vigente, la aplicación de la ley, como en todos casos, a veces se cumple bien y a veces no, pero lo que se busca acá es una estampa, es un sello que rápidamente vos puedas divisar como lo sería, mira, es exento de la proteína, exactamente. Sí, eso está muy bien, pero yo recuerdo, he vivido los momentos en los cuales había que explicarles a los papás qué significaba leche en la etiqueta y le dábamos una lista. Y era terrible, y la verdad es que los papás están muy angustiados y requieren mucho apoyo y mucha ayuda desde el punto de vista de no dejarlos solos a la decisión de qué comer o qué no comer, qué sacar, qué alimentos sacar, qué no, digamos, estar al lado del médico que tiene las herramientas de la medicina para poder ayudarlos, y también entender la gran angustia que produce esto en los papás, porque los papás están realmente angustiados. Claudio, APLB no tiene cura en principio, vos decías recién, por lo general, no sé qué porcentaje, quizás me puedes ayudar vos con eso, al año de vida los chicos ya superan, digamos, esta alergia puede continuar hasta los 5 años, pero suponiendo que ya después de los 5 años esta alergia queda, ¿cómo es el estándar de vida de estas personas? Yo me lo imagino como un celíaco, pero decime vos cómo es. Mira, las dietas tienen que continuar, son muy poquitos los pacientes que siguen con la alergia a la leche de vaca. Nosotros hicimos un estudio en el hospital italiano que se publicó este año, evaluamos 23.000 chicos y encontramos dentro de ese grupo de chicos que unos casi 300 chicos tenían alergia alimentaria. Y la leche de vaca fue la principal causa en los chicos chiquitos, como era de esperar. También fue una de las causas más importantes en los chicos de edad escolar, y dentro de los poquitos que seguían con alergia alimentaria en la adolescencia, la leche de vaca era el principal alergeno. Y eso nos está mostrando que son los cuadros más severos los que se perpetúan en el tiempo y se mantienen con un alimento que es ubicuo, que está en todos lados y que impacta mucho en la calidad de vida. En los chicos de edad escolar, el principal problema es la limitación que genera la dieta en la interacción con otros chicos, en las salidas, en el colegio, etcétera, lo cual hay que estar muy atento en la interacción con el colegio para que se evite adecuadamente el alimento. Y en los adolescentes, el principal problema son los adolescentes que no tienen tanto miedo a las reacciones severas, y son también los que tienen internacionalmente más casos de muerte por reacciones alérgicas. Los adolescentes no se cuidan adecuadamente, toman conducta de riesgo. Bueno, todos hemos pasado por la adolescencia y en reuniones y en diferentes situaciones, digo, bueno, lo comen igual y no se llevan a veces la medicación de emergencia porque, bueno, es incómodo, porque no quieren que otros sepan, que no quieren explicar a cada rato qué es lo que les pasa. Entonces, lo que vemos puntualmente es que el grupo más chico de pacientes que sigue con la enfermedad en la adolescencia, en la edad escolar, lo sufre mucho en su calidad de vida. Y los adolescentes puntualmente, por la adquisición de conductas de riesgo, tienen, por supuesto, más riesgo de tener reacciones graves. ¿Cuál es el medicamento? Es importante esto que dijiste recién y es entendible, como mencionabas, todos fuimos adolescentes, pero ¿cuál es el medicamento yo lo voy a llamar como el antídoto, ¿no?, de emergencia que vos mencionabas? ¿Y cuál es el factor de riesgo más importante? Nombraste muerte y me quedé pensando. Bueno, sí, eso hay que tenerlo, no hay que asustarse, hay que saber cómo cuidarse. Pero es verdad que una reacción alérgica tiene, de las anafilácticas, las reacciones anafilácticas, tiene riesgo de muerte, y eso lo sabemos. Por eso la medicación de emergencia, la primer medicación que tiene que usarse y no hay que retrasar su uso, es la adrenalina. Porque la gente piensa que anda con corticoide en el bolsillo y el corticoide es lo que le va a salvar la vida. Pero tanto los corticoides como los antihistamínicos, los que se usan habitualmente para la alergia, tardan entre 15 minutos y 40 minutos en actuar. En cambio, la adrenalina,
que hoy en día viene de una manera que se llama autoinyectable, se aplican directamente en la pierna y tarda solo 5 minutos en actuar. Por eso es la medicación de elección ante una reacción alérgica que produce síntomas en la piel, pero que además puede producir síntomas en otro órgano, por ejemplo vómito, por ejemplo que baje la presión, o que falte el aire, o que se cierre la garganta. Entonces eso actúa rápidamente y es lo que nosotros indicamos. El principal problema que tenemos es que no es barata. Y cuando decimos que no es barata, ¿a qué te referís? Y yo creo que debe estar alrededor de 15.000 pesos una dosis de adrenalina autoinyectable. Y no tenemos una ley que diga, que eso es algo muy importante también, que cubra esto en un 100% a los pacientes. O sea, nosotros cuando se lo indicamos a un paciente que tiene una obra social, sabemos que algo le va a cubrir, pero un paciente en un hospital público es muy difícil. Entonces ahí uno tiene que usar ampollas de adrenalina. Las ampollas de adrenalina son más baratas, hay que romper la ampollita, hay que cargar la adrenalina, y eso habitualmente al médico, cuando está en una situación de emergencia, le tiembla la mano porque sabe que es una situación preocupante. Un papá que tiene que cargar la adrenalina es bastante complejo, ¿no? En ese momento, cómo utilizarlo. Pero aparte me imagino, como decías vos recién, es esa técnica, digamos, de autoinyectado. Si tenés que romper la ampolla, tenés que cargar la jeringa y tenés que hacer la aplicación, es como llegar tarde. La verdad que me quedé pensando también en esto que decías, ¿no? Digo, 15.000 pesos y un riesgo de vida, es importante que el gobierno, el Ministerio de Salud tome cuenta de todo esto, tome registro de las obras sociales también. No digo que las regalen, pero también hablábamos el martes pasado en la situación de una mamá, de un papá, de un chiquito que no tiene una cobertura social privada, que está en un hospital público, y cuando le detectan APLB empieza por todo un circuito burocrático que nada tiene que ver los médicos, sino que tiene que ver el Estado, para lograr la cobertura de la leche de fórmula. Y preguntándote por estas leches de fórmula, ¿reemplazan totalmente los nutrientes de la leche materna? Reemplazan en la mayoría de los casos, porque son leches que tienen la característica nutricional, sobre todo la del calcio, que es el principal problema que tenemos cuando dejamos de tomar leche. La absorción del calcio con la leche es mucho mejor que con cualquier otro alimento. Las semillas y la leche de frutos secos aportan calcio, pero no se absorbe igual que cuando uno toma un vaso de leche. Por lo tanto, las fórmulas reemplazan y tienen otros componentes que son muy buenos para la nutrición del bebé. Siempre nuestra primera opción es, la mamá hace la dieta, le damos calcio a la mamá para que tenga un aporte ella también, y tratamos de estimular la lactancia materna. Eso sería lo ideal. Cuando eso no se puede, tenemos fórmulas que se llaman hipoalergénicas, que las proteínas de la leche están cortadas muy chiquititas, están como digeridas para que el sistema inmunológico no reaccione ante ellas, o fórmulas no alergénicas, que son aquellas que tienen directamente aminoácidos, que vendrían a ser los pequeños eslabones de la cadena de la proteína. O sea, no hay una proteína entera, sino pequeños puntitos de esa cadena. Esas fórmulas están preparadas. Ahora hay fórmulas con probióticos, con simbióticos, con prebióticos, que además estimulan que la flora bacteriana del intestino sea una flora que ayude a evitar las alergias. Por lo tanto, están muy bien adaptadas estas fórmulas. Y como dijiste al principio, hay una ley que dice que tiene que cubrir estas fórmulas a los chicos que tienen alergias, porque uno no elige tomarlas. Es una fórmula medicamentosa, la necesita porque no puede tomar pecho, o porque la dieta de materna no resultó para evitar los síntomas. Claudio, la verdad que es un lujo escucharte, por la tranquilidad con la que hablas, por cómo te expresás y cómo podés explicar de manera sencillas estas cosas. Nos están escribiendo a nosotros a través de las redes sociales y es muy, muy, muy claro cómo explicas todo. Las últimas dos preguntas. Al pasar de los años, no sé si podemos hablar de 20 años, 30 años, 40 años atrás, a hoy, a la fecha, ¿tenemos más alergias, menos alergias? Entendemos que, digamos, que el cuerpo va cambiando, se va modificando también el sistema inmunológico, porque vamos comiendo distinto, lo vamos transformando, lo vemos en el crecimiento de los chicos. ¿Cómo estamos con respecto al tema de alergias? Mira, en los últimos años hay algunos trabajos científicos que están diciendo que cada vez hay más alérgicos. Y si la pregunta es, ¿está firmemente comprobado eso? No, es una sospecha
por diferentes trabajos de los cuales se piensa que sí que puede pasar. Nosotros también hicimos un estudio con alergia a leche de vaca en un periodo de tiempo entre el 2007 y el 2014 y encontramos que se triplicó lo que se llama prevalencia, o sea, la cantidad de chicos por año que tienen alergia a leche de vaca se triplicó en esos 10 años. Y si pensamos por qué hay cada vez más alérgicos, y las hipótesis dicen porque estamos viviendo en una sociedad en la cual tomamos muchos antibióticos, nacemos por cesárea, vivimos mucho tiempo fuera del contacto con la naturaleza, y cada vez esto sucede más frecuentemente, entonces decimos, bueno, sí, es muy probable que cada vez haya más alérgicos. Se piensa que hoy en día un 20-25% de la población del mundo tiene alguna enfermedad alérgica, y se piensa que de acá a 40, 50 años la mitad del mundo va a tener una enfermedad alérgica. Por lo tanto, tenemos que prestar mucha atención a esto, ¿no? Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, tenemos que dejar de contaminar a nuestro mundo, porque eso también potencia las enfermedades alérgicas, y volver a condiciones más naturales, contacto con la naturaleza, contacto con la luz solar, y menos uso indiscriminado de antibióticos. Yo te escucho y no paro de pensar y digo, espero, y lo sostenemos desde 19 de marzo cuando comenzó este evento mundial que es la pandemia, donde nadie entendía absolutamente nada, donde empezamos a preguntarnos un montón de cosas, que realmente cuando esto pase, cuando el año que viene en algún momento el mundo entero pueda ponerle fin a la pandemia, hayamos aprendido esto que vos estás diciendo recién, ¿no? Digamos, a alimentarnos de otra manera, a ser de otra manera, a cuidar el medio ambiente, a terminar un poco con la polución y un montón de cuestiones que provocan esto que vos mencionás recién, que es terrible. Dentro de no muchos años más hay una proyección de que el 50% de la población mundial va a tener algún tipo de alergia. Para terminar, Claudio, ¿cuáles son las alergias que vienen ahora? Ahora ya entramos en el verano. Bueno, se nos cortó la conversación con Claudio, ya lo retomamos. Escucharlo a Claudio, la verdad que es fantástico de la manera que lo explica, fantástico cómo presenta cada situación, y yo se lo comparto a ustedes, a la audiencia, ¿no? Un poco esto que le decía recién a Claudio. ¿Podemos aprender de la pandemia? Pero lo pregunto en serio, ¿podemos aprender a convivir de otra manera, a ser de otra manera? ¿Podemos realmente ser responsables de nosotros mismos y de cuidar el medio ambiente y darnos cuenta que en definitiva nuestros hijos, nuestras generaciones, los que vengan y nosotros mismos vamos a estar viviendo de una manera más saludable, de una manera más conscientes, con una calidad de vida totalmente distinta? Esperemos que sí, Ya lo tenemos en línea. Claudio, ¿estás ahí? Acá, se cortó. Claudio, para terminar, sí. te había consultado, ya arrancamos el verano, ¿no? En poquito tiempo ya estamos en verano. Sí. ¿Y cuáles son las alergias típicas de esta época de verano y que nos tenemos que cuidar un poco? Mira, en esta época continúan las alergias habituales con respecto a las alergias a medicamentos, fármacos, las rinitis alérgicas, pero bueno, en la primavera es como que explotan los pólenes y la gente empieza a estornudar, a tener conjuntivitis alérgica, pero siempre recalcamos en el verano algo que pasa cuando uno está al aire libre y que pasa más en el interior que en capital, que son las picaduras de insectos, pero las cuales tenemos algunas que pueden dar reacciones como las que hablábamos recién con los alimentos, como las picaduras de abeja, las picaduras de avispa o de hormiga colorada, las cuales hay que tener mucho cuidado porque sobre todo las picaduras de abeja son bastante peligrosas cuando dan reacciones habitualmente severas. Entonces ahí le decimos a los pacientes que primero estudiarse adecuadamente y cuidarse del contacto con cada uno de estos insectos. ¿Cómo es la atención hoy, Claudio? ¿Es normal? Hablamos la vez pasada con un referente de la Asociación Argentina de Cardiología y nos comentaba que producto de la pandemia y del aislamiento pronostican que en los próximos 2 años pueden fallecer 10.000 personas, lamentablemente por falta de control. Después hablamos con otro especialista de la salud por enfermedades oncológicas, nos dio un panorama, no dijo números, pero sí un panorama parecido en cuanto también a la falta de controles. ¿Cuál es la mirada hoy desde el punto de vista de la alergia, digamos, la falta de controles? ¿Cómo fue la atención en este periodo? Durante este periodo sí hubo muchas menos consultas. Después hubo un periodo en el cual, por suerte, la telemedicina nos ayudó mucho y pudimos seguir en contacto con los pacientes porque muchos de ellos
podían resolverse a través de una llamada. Y luego empezamos a ver pacientes de a poquito, de maneras muy muy especial en el hospital, para ahora decir que una vez aceitado todos los mecanismos para evitar el contagio o reducirlo, en realidad estamos viendo mucho más pacientes, estamos un 70% del tiempo volviendo al hospital. Pero creo que se ha perdido el contacto con muchos pacientes, y siempre recalcamos que esas enfermedades crónicas que requieren el control médico, requieren la realización de estudios, no pueden quedar sin controles en el hospital, y que hoy en día los hospitales tienen circuitos de cuidado. Nosotros estamos preparados como para atender a los pacientes en forma personal. Por lo tanto, estimulamos mucho de que se retomen las consultas presenciales siguiendo las pautas para evitar el contagio. Claudio Parisi, médico especialista en alergia e inmunología, la verdad es que es un gusto, un placer haber hablado contigo. Te quiero felicitar también por el estudio que tuve la oportunidad de leerlo con respecto a la alergia alimentaria, así que felicitaciones también por eso, y muchísimas gracias porque es un lujo como explicaste absolutamente todo. Bueno, te agradezco muchísimo darme la oportunidad de poder hablar y que toda la audiencia pueda escucharme. Gracias de todo corazón. Gracias, Claudio. Bueno, ahí pasaba Claudio Parisi, médico especialista en alergias. Continuamos con la campaña de APLB para que vos sepas qué es APLB, cómo cuidar a los chiquitos que tienen alergia a la proteína de leche de vaca, cuáles son los síntomas. Entre el martes pasado y este martes cubrimos los dos frentes. Lo que vive un chiquito con su familia, con su mamá, y hoy lo que tiene que ver con la mirada científica y el punto de vista de un médico. Vamos a seguir acompañando a esta lucha, a esta campaña para poder sacar adelante este proyecto de ley que tiene que ver con un rotulado, con un etiquetado. Si bien el médico explicaba, y es cierto, hay una ley de etiquetado que como siempre se puede cumplir o no. La verdad es que lo que se necesita para hacer un poquito más ágil la dinámica de las familias es que simplemente hace una estampa donde vos sepas si ese producto es libre de APLB o no.